Sorprendí a mi esposa en pleno acto con su amante en nuestra cama. Ya la había perdonado una vez antes, pero esta vez me quedé con la casa y los niños en el divorcio. Luego, hice que la despidieran y filtré los archivos de su empresa en línea. He estado siguiendo este foro durante mucho tiempo, pero pensar que estoy aquí escribiendo mi propia historia y buscando consejos es surrealista. Necesito ayuda en mi matrimonio, o tal vez debería decir que terminar mi matrimonio, porque las cosas realmente no son como solían ser. Para ser honesto, me culpo. Hubo momentos en que vi las banderas rojas mucho más rojas y no actué apropiadamente. Pero no se preocupen, explicaré todo y trataré de facilitar la comprensión, al menos de la mejor manera que pueda, porque no soy un gran escritor. Mi esposa tiene 41 años y se llama Grace, no es su nombre real. Tengo 43 años y he estado casado con ella durante 15 años. Este matrimonio nos dio 2 hijos absolutamente hermosos, nuestra hija tiene 13 años y nuestro hijo tiene 9 años. Si fuimos buenos cónyuges el uno para el otro es una cosa, pero sé que hemos sido buenos padres para nuestros hijos. Personalmente, siempre he hecho todo lo posible para asegurarme de que mis hijos estén siempre felices. Tengo que contar algo que sucedió después del nacimiento de nuestro hijo. Cuando él tenía apenas unos meses de edad, mi esposa estaba pasando por un momento muy difícil, que parecía ser depresión posparto. Entonces, estaba haciendo absolutamente todo lo que podía para aliviar su carga. Un día, ella me dijo que quería salir solo a respirar, y entendí completamente que ella necesitaba un descanso completo, al menos por un día. Entonces, le dije que tenía todo bajo control y la dejé tener un día para ella sola. Quiero decir, eso es lo que haría un buen esposo, después de todo, también era mi hijo. El problema surgió cuando ella regresó a casa. Era muy evidente que Grace estaba triste por algo. Sí, podría haber estado pasando por depresión en ese momento, pero ella parecía visiblemente afectada por algo esa noche. Y todo tuvo sentido cuando los niños estaban dormidos y ella dijo que quería hablar conmigo sobre algo. Ambos nos sentamos en la sala de estar y ella comenzó a llorar casi de inmediato. Recuerdo estar muy confundido, pero asumí que las emociones finalmente comenzaron a desbordarse. Entonces ella habló, y recuerdo la palabra exacta que dijo: me acosté con alguien. La sala de estar quedó en un silencio mortal después de que ella dijo eso. Considerando que acabábamos de tener un hijo, mi esposa estaba pasando por depresión posparto, y esta mala noticia me fue lanzada tarde en la noche, sin preparación alguna. Recuerdo estar completamente confundido sobre cómo debería reaccionar. ¿Debería empezar a gritar o a volcar una mesa? Nunca fui una persona agresiva, incluso en momentos en que estaba justificado. Toda la noche fue extraña, porque nos sentamos allí durante 10 minutos antes de que pudiera romper el silencio. Le pregunté quién era él. Ella también hizo una larga pausa antes de admitir que era solo un tipo cualquiera. Estuve tentado a preguntar exactamente qué habían hecho, pero no quería hacerlo por mi salud mental. Se ofreció a contar más, diciendo que fue a un bar. Él se le acercó, ella se emocionó y luego dejó que la frase terminara en silencio. Nos quedamos sentados durante otros 10 minutos antes de que le dijera que debería dormir un poco. Subió las escaleras y yo dormí en el sofá esa noche. Esa fue la última vez que realmente hablamos de eso. No sé por qué, realmente no puedo explicar por qué no volví a hablar sobre la traición después de ese punto. Supongo que sentí que todo estaba tan feliz con un nuevo hijo y lo que sentí que era una familia modelo, y tal vez inventé excusas para ella debido a la depresión posparto. ¿Fue lo correcto hacer? ¿Debería haberla reprendido como lo habría hecho con cualquier otro traidor, independientemente de lo que estuviera pasando? No lo sé. Y sé que muchos de ustedes me juzgarán por seguir con ella después de eso, pero es una de esas situaciones que nunca sabrán cómo manejar a menos que estén en ella. Incluso le di crédito por haber confesado de inmediato, fue una señal de remordimiento. Entonces, simplemente dejé de lado todo el episodio. Nunca hablamos de eso durante casi una década después de que sucedió, hasta este año. Un contexto necesario es que soy un tipo ocupado. Tengo mi propio negocio y, después de leer algunos libros hace años, me convertí en un gran defensor de la estructuración adecuada de mis días para la productividad. Entonces, la mayoría de las veces, excepto en casos raros,
es muy fácil decir cuando estaré trabajando, cuando estaré almorzando, cuando estaré haciendo ejercicio, y así sucesivamente. Es un sistema muy bueno para mí y, desde que me embarqué en él hace algunos años, me he sentido mucho más productivo. Pero no estoy aquí para anunciar nada para ustedes. El punto principal es que tengo días muy predecibles. Entonces, si eres muy cercano a mí, sabes exactamente dónde estaré y a qué horas, aunque, nuevamente, excepto en raras ocasiones. Un día, no hace mucho tiempo, era un martes, así que debería estar trabajando de 10 a.m. a 6 p.m., antes de ir al gimnasio y volver a casa. El día comenzó como debería y salí alrededor de las 10 a.m., todo transcurriendo como siempre. Creo que eran alrededor de las 2:30 p.m. cuando recibí una llamada de uno de mis vecinos, Esteve. Éramos bastante amigos, pero rara vez me llamaba porque la mayoría de nuestras interacciones eran en persona. Respondí la llamada y cambiamos los saludos habituales, tuvimos un poco de nuestra charla habitual, pero parecía que tenía algo que decir, así que le pregunté por qué llamaba. Puede que esté muy equivocado, quiero decir, tal vez estoy siendo paranoico por tu parte, pero noté un coche negro estacionado en tu garaje. Esta debe ser la tercera vez que lo veo en los últimos 2 meses, pero solo vi al conductor hoy, y es un hombre. No estoy tratando de decir que está pasando algo, porque me gusta Grace tanto como a ti, pero he visto este coche por aquí cuando no estás, así que siento que es mejor prevenir que curar. Lo siento si estoy siendo entrometido y si me odias porque básicamente estoy acusando a tu esposa de algunas cosas, pero me gustaría que hicieras lo mismo por mí si ves lo mismo. Así que puedes odiarme después, ¿vale? Cuando terminó de hablar, mi corazón ya latía muy rápido, porque esto me trajo de vuelta a la memoria lo que había sucedido todos esos años atrás. Mi esposa no era un ángel, lo sabía, pero sentía que fue realmente un error que cometió en ese momento, y Esteve podría estar muy equivocado con la situación. Podría ser un fontanero o algún otro tipo de manitas. Estaba tratando de tranquilizarme, pero sabía que tendría que verificar, pase lo que pase. Necesitaba tener un cierre. Así que les dije a mis empleados que me tomaría un día libre. Se sorprendieron porque conocen toda mi rutina, pero no hicieron preguntas. Subí a mi coche y me fui a casa. Si lo que decía Esteve era verdad, no podía anunciar mi presencia. Así que cuando llegué a mi vecindario, estacioné bastante lejos de la calle y decidí caminar a casa. Llegué a mi casa en pocos minutos y desbloqueé cuidadosamente la puerta y entré. En el momento en que entré, fui recibido por el olor de un perfume desconocido, claramente masculino. Subí las escaleras y, a mitad de camino, vi una corbata Lucen tirada en el rellano superior. Cuando llegué al piso de arriba, 2 zapatos estaban tirados frente a la puerta y entonces pude escuchar. Pude escuchar la cama crujir desde dentro del dormitorio y pude escuchar sus sonidos. Pensaron que estaban solos, así que la puerta estaba abierta, pero no podían verme desde donde estaba. Y recuerdo estar parado allí y realmente contemplando qué iba a hacer cuando entrara en la habitación. De hecho, recuerdo pensar que podría bajar las escaleras sin que ninguno de ellos supiera que estaba allí, pero seguí pensando que esta era nuestra casa. Esta no era la primera vez que mi esposa me traicionaba. Estaba durmiendo con alguien en nuestra cama, una cama en la que habría dormido feliz horas después. Entré directamente en la habitación y ellos se asustaron. Mi esposa inmediatamente tiró de las mantas para cubrir su cuerpo y su rostro, y el tipo con ella parecía increíblemente confundido. No estaba convencido de que él no supiera que había estado durmiendo con una mujer casada todo este tiempo. Solo estaba sorprendido de que yo estuviera cerca cuando ella probablemente le había asegurado que yo no aparecería. Empezó a vestirse y mi esposa se encogió bajo las mantas mientras yo estaba parado en la puerta. Realmente no sabía qué hacer. Tipo, ¿cuál es exactamente la reacción apropiada cuando encuentras a tu esposa durmiendo con otro hombre en tu cama matrimonial? Bueno, descubrí cuál era la reacción apropiada para mi cuerpo. El hombre, ahora con los pantalones puestos e intentando abotonarse la camisa, se dirigió hacia la puerta para salir de la habitación, y le di un puñetazo. Ni siquiera lo pensé antes de hacerlo, simplemente le di un gancho sólido en la mandíbula y cayó de nuevo en la cama. Mi esposa gritó cuando sintió el impacto. El tipo se frotó la mandíbula,
tocó el labio roto para mirar la sangre y se levantó de nuevo. Esta vez, lo dejé pasar y escuché cómo su coche se ponía en marcha un minuto después. Debería haber hecho más que solo eso, pero en primer lugar, podría haberlo matado por cómo me sentía y, en segundo lugar, no quería desperdiciar toda mi energía con él cuando mi esposa era quien tenía la carga de la infidelidad. Me sentí tan idiota. Realmente dejé que esta mujer me traicionara 2 veces, o al menos 2 veces, y este segundo tipo era algo recurrente. Realmente debería haberla echado cuando tuve la oportunidad, con un bebé nuevo o no. Le arranqué las mantas para que pudiera ver su rostro y su cuerpo desnudo. En ese momento, estaba asqueado por todo sobre ella. Alguien acababa de estar dentro de ella, y no creo que haya pensado tan profundamente en la primera vez que me había traicionado, porque si lo hubiera hecho, sé que nunca la habría vuelto a tocar. Pero aquí, acabo de ver a un tipo saliendo de ella. Estaban teniendo relaciones sexuales hace solo unos minutos. Mírame, le grité, porque aún se estaba cubriendo el rostro como una colegiala, y creo que la agresividad con la que lo dije la hizo obedecer instantáneamente. Tan pronto como estableció contacto visual conmigo, todo lo que dije fue, se acabó. Quiero el divorcio y me aseguraré de que te arrepientas de hacerme el tonto. Entonces me fui. Dejé a mi esposa allí, subí a mi coche y volví al trabajo. Realmente no sé por qué volví al trabajo, pero supongo que necesitaba algo para sacar mi mente de las cosas. Cuando terminé esa noche, fui a un hotel con una botella de whisky y bebí para no tener que pensar en nada. Ya he contactado a un abogado de divorcios, lo cual fue obvio, y pagué un adelanto. Lucharé con uñas y dientes para asegurarme de obtener la custodia de mis hijos, pero además de eso, quiero causarle dolor y estoy tratando de descubrir cómo. Sinceramente, no puedo ser hecho un tonto así, especialmente porque ya me hice un tonto al dejar pasar su traición anterior. Creo que es verdad que una vez traidor, siempre traidor. De todos modos, me encantaría escuchar sus pensamientos y, con suerte, consejos sobre el enfoque que puedo tomar a continuación. Edición 1. He visto muchas sugerencias diciendo que debería apuntar a su trabajo, y esa es una buena sugerencia, pero realmente no estoy seguro de qué ángulo puedo tomar para que la despidan. Esto puede ser una tarea difícil, pero pensaré más al respecto. Solo para contextualizar, ella trabaja en un bufete de abogados, por si alguien tiene sugerencias para mí. Edición 2. Vi una sugerencia sobre meterla en problemas eliminando archivos importantes a los que tiene acceso o filtrando información confidencial. Afortunadamente para mí, conozco algunas de sus contraseñas después de tanto tiempo juntos, así que esto podría ser realmente práctico. Veré qué puedo hacer, pero por ahora tengo que irme. Hasta la próxima actualización, supongo. Actualización 1. Estoy muy feliz mientras escribo esta actualización porque finalmente el proceso de divorcio entre mi exesposa, Grace, y yo ha terminado. Espero que todos ustedes recuerden lo suficiente la historia. Ha sido un viaje bastante confuso hasta ahora, así que permítanme contarles todo y cómo fue. Después de descubrir a mi esposa siéndome infiel en nuestra cama, me fui a dormir a un hotel y estuve allí durante unos 5 días porque estaba totalmente inseguro sobre cómo manejar las cosas después de eso. Volví a casa para ver a mis hijos e inventé una excusa tonta sobre por qué no estaría cerca todos los días, lo cual me rompió el corazón. Después de eso, fui a casa de mi hermano, que no estaba muy lejos. Tuve que decirles a mis empleados que no me sentía bien y no volví hasta la semana siguiente. Sin embargo, durante ese tiempo, conseguí un abogado y comenzó a preparar toda la documentación necesaria para mí. Me dijo que las cosas probablemente serían difíciles, especialmente porque mi esposa trabajaba en un bufete de abogados, pero según él era el mejor del estado, así que me sentí confiado. Mi esposa fue citada en el trabajo, lo que me hizo feliz porque debió haberle causado algo de vergüenza, pero eso fue solo el comienzo de las cosas. Una pieza importante del rompecabezas se unió uno de los días en que volví a casa para ver a los niños. Mi hijo me contó sobre la vez que estuvo enfermo y se tomó 2 días libres de la escuela, lo cual recuerdo, y simplemente mencionó al azar, el amigo de mamá. Tan pronto como dijo eso, comencé a grabar el audio. Aparentemente, el amigo de mamá conducía un gran automóvil negro y vino en uno de esos días que estaba en casa. Esto ocurrió literalmente unas semanas antes de que la atrapara.
Honestamente, estaba furioso, pero tuve que mantener la calma frente a los niños. Esto significaba que Grace estaba teniendo relaciones incluso con los niños en casa, trayendo hombres al azar cerca de mis hijos. ¿Hubiera cambiado algo si mi hija estuviera enferma en casa? ¿Era su caso tan importante que no tuvo la decencia de mantener su mal comportamiento alejado de mis hijos? Todo lo que descubrí se lo pasé a mi abogado y él parecía estar mucho más feliz que yo con el nuevo desarrollo, porque parecía ver un ángulo desde el cual las cosas podrían funcionar. También solicitó extractos bancarios, teníamos una cuenta conjunta para tratar de encontrar cualquier evidencia de que ella estuviera utilizando nuestros fondos en su caso. Admito que el tipo estaba haciendo un gran trabajo y me sentía confiado con él. Toda la saga del divorcio fue extremadamente larga, agotadora y costosa, y no quiero volver a tener que pasar por algo así nunca más, porque fue tan triste verme luchar por la custodia de mis hijos contra una traidora, honestamente. Esto se prolongó durante varios meses, y cada vez que recordaba que estaba a punto de dividir la casa de mis hijos, tenía dudas. Pero me di cuenta de que la infelicidad sería evidente entre su madre y yo, y no valía la pena que crecieran en ese tipo de hogar. De todos modos, para acortar la historia, quedé muy contento con lo que se concedió al final del día. Tengo que pagar pensión alimenticia, no me matará, pero tengo que pagar. Sin embargo, no me importa esa parte, porque obtuve la custodia física exclusiva de los niños. Fue complicado llegar a este punto, pero hubo un buen argumento sobre ella poniendo a los niños en peligro al traer extraños a casa. ¿Quién sabe cuántos más entraron en la residencia que no tuvimos la suerte de saber?, dijo mi abogado. La custodia legal es compartida, pero estoy bien con eso. Después de todo, ella sigue siendo su madre, por más que odie sus entrañas ahora. Otra buena parte del pastel, junto con la custodia de los niños, naturalmente obtuve la casa. ¿Por qué sacar a los niños de donde viven, estudian y tienen amigos? No pueden 3 personas salir de casa en nombre de una traidora, después de todo. Todo esto fue una gran victoria para mí y estoy feliz de haber obtenido tanto de la situación, pero no creo que haya terminado. No pude involucrarme en ningún otro plan porque el divorcio estaba ocupando todo mi tiempo, pero ahora que ha terminado, quién sabe, tal vez pueda tener otra actualización para todos ustedes en el futuro, veremos. Actualización 2. Aquí estoy de vuelta. Meses después de mi última actualización. Disculpen por estar tan atrasado, pero la venganza lleva tiempo y me complace decir que esta debería ser la actualización final. Ahora, vayamos al grano. Lo último que quería sacar era el trabajo de mi exesposa. Realmente quería ir tras su amante, pero no tenía idea de cuál era su nombre o dónde podría encontrarlo, así que lo dejé pasar. Al menos logré darle un puñetazo, lo que me hizo sentir muy bien en retrospectiva. Supongo que eso fue recomendado en los comentarios de mi publicación original, pero seguí una de las sugerencias que se hicieron allí. Unos meses después del divorcio, logré acceder al Google Drive de mi exesposa porque aún estaba usando la misma contraseña que yo conocía. Lo hice por la noche, con una VPN activa, ya que ya sabía que estaba tramando algo. Sabía que debería haberme detenido con mi victoria en el divorcio, pero había algo que simplemente me hizo querer vengarme completamente de ella. De todos modos, localicé los archivos en los que había estado trabajando recientemente y descargué varios que parecían confidenciales. Luego los eliminé. Sí, reconozco que lo que estaba haciendo era ilegal, pero honestamente, no me importaba en absoluto. Como dije, ella trabaja en un bufete de abogados, no el más grande del mundo ni nada por el estilo, pero considerable para donde vivimos. No tenía mucho miedo de ellos, especialmente después de que no fueran una gran amenaza durante el divorcio. Los archivos que obtuve eran todo lo que necesitaba, y pasó aproximadamente una semana antes de hacer algo con ellos. Aquí es donde las cosas se pusieron interesantes. Tenía un amigo en otro país que sabía todo sobre el divorcio y la traición, y estuvo completamente de mi lado durante todo el proceso. Hemos sido amigos durante mucho tiempo, así que hice que se inscribiera en una nueva cuenta de correo electrónico. Le envié los archivos confidenciales a través de una plataforma separada y todo lo que le dije que hiciera fue enviar esos archivos al correo electrónico del bufete de abogados con un mensaje enigmático sobre cómo una tal Grace se había vuelto vulnerable y esos archivos confidenciales se habían publicado en la dark web. Eso no era verdad, pero hizo que toda la cosa pareciera más malévola.
Después de este punto, me dijo que nunca recibió una respuesta del bufete de abogados, y no me sorprendió. De hecho, no escuché mucho sobre la situación hasta que Grace me llamó aproximadamente 2 semanas después, preguntando si podía recibir su pensión alimenticia antes. Le pregunté por qué y todo lo que dijo fue, solo problemas en el trabajo. Eso es todo lo que necesita saber. Había un tono de voz suyo que normalmente me habría irritado, pero, en este caso, Dios mío, fue dulce de escuchar. Fue solo aproximadamente un mes después de eso que me desahogó sobre cómo la habían despedido debido a algún tipo de violación de seguridad en el trabajo que no fue culpa suya, y tuve que silenciar la llamada para reírme de cómo todo había salido bien para mí al final del día. Conseguí a los niños, conseguí la casa y conseguí su trabajo, no es que lo necesitara para nada más que mi propia satisfacción. Espero nunca ser descubierto, y probablemente no lo sea, porque dudo que lo consideren lo suficientemente importante como para justificar una investigación. Nunca fue una figura muy importante en el trabajo. La moraleja de mi historia es que, a veces, ser la mejor persona no es la manera más satisfactoria de que las cosas sucedan. Entonces, si tienes la oportunidad de vengarte dulcemente, aprovecha. No va a arreglar que tu ex esposa duerma con otra persona, pero seguramente te hará sentir mejor que el alcohol. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Estás de acuerdo con la venganza del autor? Comenta abajo y déjanos saber. No te olvides de suscribirte al canal, darle like y activar la campana para recibir notificaciones sobre nuevos videos. Gracias por mirar.